¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenos días. Esta es una emisión más de Destino 2013. Como siempre, tenemos de invitados a nuestro encuestador BEAP, el licenciado Rodolfo Rivera Pacheco, y al periodista, buenos días. Don Enrique, buenos días. Y al periodista Luis Fernando Soto Beltrán. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, don Enrique. Rodolfo, buen día. Bueno, pues la noticia es Hugo Chávez. Primero, la semana pasada fue el Bester Gordillo, hoy es Hugo Chávez. Así es. ¿Qué opinan? Bueno, pues el final de una carrera política muy polémica, ¿no? Yo tengo extraordinarios amigos venezolanos y platicando con ellos desde hace muchos años, lo que yo siempre extraía de lo que pasaba en Venezuela es que a Hugo Chávez, como buen caudillo, o lo amaban o lo odiaban, ¿no? Y prácticamente la mitad y la mitad del pueblo venezolano, porque hay que recordar una cosa que yo siempre se los decía a ellos, que son consultores políticos, muy partidarios de la democracia y de la participación. Yo les decía, bueno, ustedes tienen que reconocer una cosa, que Hugo Chávez llegó al poder por una elección, es decir, él ganó las elecciones. Él dio efectivamente un golpe de Estado por allá por 1982, que no logró, estuvo en la cárcel, una historia muy similar a la de Adolfo Hitler, ¿no? Está en la cárcel, sale de la cárcel, después contiende para las elecciones y gana. O sea, Hugo Chávez ganó las elecciones, que después modificó la Constitución para seguirse reeligiendo prácticamente indefinidamente, sería otra cosa, pero algo que no podemos soslayar es que Hugo Chávez, repito, llega por el voto mayoritario de los venezolanos, quizás un poco más de la mitad, ¿no? Pero ese poco más de la mitad siempre le alcanzó para poder ganar. Y ese poco más de la mitad, ¿quiénes son? Son los sectores pobres, mestizos de Venezuela, contra esta otra mitad de sectores clase medieros, medias altas y altas, que son más criollos, ¿no? Porque era muy evidente en Venezuela, yo lo presencié personalmente varias veces, todos los partidarios de Hugo Chávez son mestizos, son más morenitos, son negritos, lo digo con respeto desde luego, comparados con los partidarios o los anti-Chávez, que son los güeritos, son los clase media alta, mujeres muy guapas que hay en Venezuela, hay que reconocerlo. Entonces, esta polarización venezolana que pues nos lleva a un momento actual en el que muchos dicen, bueno, es que ya cayó Chávez y seguramente se restablecerá la democracia. ¿Quién sabe? La mayoría la tiene hoy ese sector que apoyaba a Chávez, ¿eh? Y Maduro seguramente ahora que haya elecciones, pues será otro tema. Yo creo que ganará fácilmente las elecciones. Sí. Y una muestra precisamente de que va a ganar las elecciones es esta movilización que se ha visto en los últimos días con los días que se establecieron para rendirle tributo a la figura de Hugo Chávez. Estas mareas rojas que dice la prensa, ¿no? Claro. Que dice la prensa, quiere decir que Hugo Chávez sigue convocando y sigue movilizando a pesar de haber muerto. Yo creo que para entender a Chávez habría que colocarlo en el contexto histórico y económico, sobre todo de la Venezuela de los últimos 30 años. Efectivamente, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que me recuerda a Carlos Menem y a Carlos Salinas de Gortari, porque hicieron exactamente lo que el Fondo Monetario Internacional les dijo que hicieran y llevó a Venezuela a un proceso de descomposición social y empobrecimiento del 85% de su población. En 1989 simplemente se dio un fenómeno que le llamaron el Caracazo, que la gente salió a las calles, principalmente en la capital y en las ciudades aledañas, a causar desmanes y sobre todo a robarse las cosas de las tiendas. Según las crónicas, bueno, más bien según las cifras oficiales, fueron 300 muertos esa vez en 1989, los últimos días del 89. Pero lo que dicen otras cifras de organismos civiles y la prensa sobre todo es que hubo 3.500 muertos, ciudadanos que salieron a las calles desesperados, enojados por la situación económica y la Policía Nacional los detuvo. Años después, en 1992, un general, Hugo Chávez, se lanza en un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez, este mandatario.
Y la única forma que tuvo Chávez para, o más bien la única condición que puso para rendirse fue que le permitieran hablar ante la gente. Y de ahí empezó entonces esta comunicación efectivísima que tuvo Hugo Chávez con el pueblo venezolano hasta el 99 en ganar las elecciones. Proviene, muchos dicen, bueno, ¿cómo que se religió? Yo creo que a final de cuentas Hugo Chávez no proviene de un esquema democrático, no había democracia en Venezuela. Y creo que durante estos últimos 14 años, pese a lo criticable que pueda ser que se establezca la figura de gobierno en una sola persona, le dio a Venezuela una salida electoral a esa convulsionada sociedad, partida a la mitad. Quien conoce Caracas te dice un norte rico y un sur pobre, pero de un contraste fenomenal e increíble, y que le permitió entonces a Venezuela tener uno de los periodos políticos más estables de su historia. Yo creo que anualmente se reúnen organismos internacionales para ver cómo anda la pobreza. Y nos dicen casi siempre que las 3/4 partes de la población viven en la pobreza. Bueno, hay millones de pobres en todas partes. Bueno, cuando en esos países los pobres están marginados, nadie se ocupa de ellos, solamente en los discursos demagógicos, surge un líder que va por ellos, pues naturalmente que lo idolatra, pues es su Dios. Le da causa a todas sus... Por fin, alguien se fijó en ellos. Hay una gran... Bueno, igual pasó con Fidel Castro. Igualito. Es decir, te hablan bueno, Fidel Castro llegó y fue el ídolo de los pobres. La clase media alta, se fue a Miami. Igual en Venezuela, igual en venezolanos. Exacto. Y ahí crean otra Cuba, ¿no? Porque pues tienen la capacidad económica de hacerlo. En este caso hay una diferencia entre Hugo y Fidel, porque Fidel fue víctima de un bloqueo hasta hoy. Hasta hoy Cuba. En cambio, Chávez tuvo billones de dólares por el petróleo. Así es. Pues son dos cosas diferentes. Pero vamos a seguir comentando después de estos mensajes.